Bien. Ahí vienen, mira. Muy bien, buenas noches, pues vamos a iniciar. Ya hoy vamos a ver el capítulo 6, que tiene como nombre el día de la prueba y de la muerte. Hoy es un día, pues difícil para el Señor Jesús. Digo, todos nosotros como creyentes sabemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero cuando vemos todo el proceso jurídico y entre comillas legal, porque se hicieron muchas cosas ilegales de la época con nuestro Señor Jesús, esto lo llevó a una muerte, pues, horrenda, ¿verdad? Una muerte muy difícil, perdón, muy difícil según las normas de ese tiempo. Entonces, el capítulo que hoy vamos a ver con el hermano Pablo Deiros, él nos va a mostrar la parte más dramática de todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice la historia bíblica que después de la cena de Pascua, Jesús salió con sus discípulos, salió de la ciudad de Jerusalén y se fue al huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Y aquí es donde vamos a ver cómo se desembocan todos los acontecimientos. Y es la primera vez que el mundo de los discípulos del Señor Jesús, por decirlo así, ¿verdad? Iba a sufrir una gran sacudida, ¿verdad? Iba a ser una situación que llegó a ser muy difícil y muy dolorosa, obviamente, para el Señor Jesús, pero también para los discípulos. A manera de introducción, lo interesante de este pasaje que vamos a ver hoy, y les invito a que vayamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, ¿sí? Vamos a ver que el Señor Jesús ocupa tiempo para dejarles ciertas enseñanzas a los discípulos antes de que llegue el momento de la traición. Y es interesante porque el Señor Jesús está proclamando estas palabras de tranquilidad, de paz a sus discípulos, a pesar de la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí en Juan 14:1, Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Lo primero que el Señor está buscando dejar en el corazón de sus discípulos es esa confianza. Y los está animando a creer más en Dios. Los está animando a creer también en Él. Y si vamos más adelante, suegra quiere leer el versículo 16, de ahí mismo, de Juan 14:16. Sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, más de estas palabras de aliento de Jesús, donde les está diciendo, no los dejaré solos, voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará, dice, siempre, siempre con ustedes. Entonces vemos esas palabras de confianza. Hermano Enrique, ¿puedes leer el versículo 27? Juan 14:27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Muy bien. Entonces, fíjense, en el 1 consoló sus corazones turbados, les animó a creer en Dios y a creer en Él. En el 16 les dijo que no los dejaría solos, que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. Y aquí los está alentando, son palabras de aliento, de ánimo, diciéndoles o asegurándoles que la paz, ¿verdad? Que Él les dejaría sería una paz única. Ahora, ahí vamos a pasarnos al capítulo 15, perdón, al capítulo 16, y vamos a encontrar más cosas que el Señor aprovechó para decirles a sus discípulos. Juan 16, en el versículo 20, dice de la siguiente manera, les digo la verdad,
Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Entonces, esa profunda tristeza que ellos iban a vivir, que ellos iban a experimentar, de repente, les dice el Señor Jesús, se convertirá en gozo, o como dice esta versión, en una alegría maravillosa. Suegra, ¿puede leer el versículo 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, aquí también les está llamando a que ellos deben de tener confianza. Se vienen momentos difíciles, se vienen momentos de aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Entonces ahí Él está dando esa tranquilidad, esa confianza. Fíjense, todos estos versículos que hemos escogido, que se dan en ese tiempo en el que están ellos en el Monte de los Olivos, son puras palabras de aliento para ellos. Y de hecho también en el capítulo 17, Enrique, ¿quieres leer el versículo 20? No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Después de tantas palabras, ¿verdad? La oración que Él hace por cada uno de ellos, el tiempo que se toma el Señor Jesús para hablar con el Padre, pidiéndole por sus discípulos, y aquí está lo bonito, no solamente por ellos, sino también por nosotros, los que habríamos de creer por medio de Él, ¿verdad? Muy bien, pues a manera de introducción vamos a entrar entonces a esta parte, ¿verdad? Donde vamos a hablar, el hermano Deiros nos va a hablar de todo el juicio, de toda la situación, cómo se presentó, y llegamos a la muerte del Señor Jesús. Todavía hay otras cositas que podemos comentar, pero les invito a que apaguemos nuestros micrófonos y veamos el video. La Semana Santa alcanza su punto más dramático en el día viernes. Este día, según la tradición judía, comenzó en la noche del jueves. Para Jesús, el viernes, el día de la prueba y de la muerte, comenzó cuando después de la cena pascual salió con sus discípulos de la ciudad de Jerusalén, cruzó el arroyo de Cedrón y se dirigió hacia el jardín de Getsemaní en los faldeos del Monte de los Olivos. En este lento recorrido Jesús hizo tres cosas importantes. Por un lado, tuvo impresionantes palabras para sus discípulos, a quienes trató de consolar dándoles ánimo para todo lo que vendría, y les aseguró que no los iba a dejar solos, porque enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con ellos siempre. Por otro lado, elevó una oración intercesora por sus discípulos que es conmovedora. En esta oración incluyó no solo a los discípulos que en ese momento estaban con él, sino a todos los que hasta su retorno creerían en él. Cuando llegaron al jardín de Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a sufrir y que lo iba a hacer solo, porque ninguno de ellos permanecería leal a él. Jesús sabía que ellos no entendían nada de lo que les estaba diciendo,
Necesitaban de la ayuda de Dios para poder hacerlo y aceptar las palabras proféticas de Jesús. Pero sus discípulos más íntimos y los demás estaban lejos de imaginar lo que Jesús les estaba anticipando. Ellos no podían creer que Jesús iba a morir. Seguían esperando que Él se hiciera dueño del poder político como un gran rey. Mientras la angustia se agigantaba en él, Jesús sintió la imperiosa necesidad de orar. Este fue uno de los momentos más terribles de toda su experiencia humana. Él sentía que no tenía fuerzas suficientes para sobrellevar la carga solo. Por eso les pidió a sus discípulos que oraran por él. Y tomó a 3 de ellos, se alejó unos metros y les contó de su profunda tristeza. Finalmente se apartó un poco más y oró solo. Allí en Getsemaní, Jesús buscaba 2 cosas: la compañía de los seres humanos y la compañía del Padre Celestial. La lucha en soledad fue terrible, la tentación más fuerte que nunca antes, la decisión final fue gloriosa. La oración en agonía fue interrumpida cuando una cuadrilla guiada por Judas Iscariote se acercó al lugar donde el Señor acababa de despertar a los suyos. Después de haber vigilado su sueño en oración, en los minutos que siguieron salió a la luz la traición hipócrita e insensible de Judas, la violencia carnal de Pedro y el estupor y cobardía de los discípulos, el testimonio de incógnito del jovencito Juan Marcos que siguió lo ocurrido a escondidas y el increíble temple de Jesús que se sometió al arresto entendiéndolo como parte del plan redentor de Dios. A partir de este momento, al comienzo del día viernes de la Semana Santa, los acontecimientos se precipitaron uno tras otro en una secuencia y velocidad asombrosa. Jesús fue arrestado y de inmediato fue sometido a una serie de juicios ambiguos, improvisados, fuera de lugar e injustos. En primer lugar, encontramos a Jesús ante el Consejo de los Judíos. Esto ocurrió antes de las 5 de la mañana del día viernes. Este acto dramático tiene 3 escenas. La primera escena marca un agudo contraste en la posición de sus 2 protagonistas principales, Jesús y Pedro. Mientras el primero comparece ante las autoridades judías, particularmente el sumo sacerdote, el segundo está en el patio de su casa sentado ante el fuego. La segunda escena desarrolla la posición de Jesús en relación con el sumo sacerdote y los líderes judíos. La escena termina con estas autoridades condenándolo como digno de muerte. La tercera escena comienza donde termina la primera, es decir, con la posición de Pedro en relación con el sumo sacerdote y Jesús, a quien termina por negar 3 veces. En segundo lugar, encontramos a Jesús ante Pilato. Esto ocurrió entre las 5 y las 7 de la mañana del día viernes. No tenemos todos los detalles y el orden de los eventos en los evangelios varía, pero a la luz de lo que registran, podemos hacer una lista de 8 episodios especiales. En el primer episodio, Jesús pasó por el consejo de los judíos que ya había decidido condenarlo por blasfemia y pedirle a Pilato que lo matara. En el segundo episodio, Pilato se reunió con los jefes de los sacerdotes, quienes se enojaron cuando el procurador les dijo que ellos mismos juzgaran a Jesús. Las autoridades judías se dieron cuenta de que tenían que acusar a Jesús de crímenes que fueron serios a los ojos de los romanos. Y así lo hicieron, diciendo que era un agitador y se oponía al pago de impuestos al emperador y que además afirmaba ser Cristo, un rey. En el tercer episodio, Pilato se reunió con Jesús alrededor de las 6 de la mañana. La entrevista fue en privado y siguiendo la acusación que habían levantado los líderes judíos. A la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús respondió, tú mismo lo dices. En el cuarto episodio, Pilato se reúne con los sacerdotes estando presente Jesús.
Los primeros reiteran su acusación política y agregan otros detalles. Pilato vuelve a interrogar a Jesús, pero él permanece en silencio, lo cual asombra al procurador. En el quinto episodio, Jesús es enviado a Herodes Agripa I. Cuando Pilato se entera que es Galileo, Herodes era la autoridad política a cargo de Galilea y circunstancialmente se encontraba en Jerusalén. La conversación no fue un juicio, sino una oportunidad para que Herodes satisficiera su curiosidad respecto a Jesús. En el sexto episodio, Jesús fue enviado de vuelta a Pilato y este tomó la decisión de liberarlo. Pilato les dice dos cosas a los líderes religiosos que acusaban a Jesús. Por un lado, él es inocente, pero estoy de acuerdo en que se le dé una paliza y luego lo soltaré. Por otro lado, primero dijo, lo voy a dejar ir y mataré a Barrabás, pero frente a la presión de los jefes de los sacerdotes y la multitud que para ese momento se había reunido, terminó por soltar a Barrabás. Y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. En el séptimo episodio, Pilato se reunió por tercera vez con Jesús. Reconoció su inocencia. Y en términos políticos, intentó cargar la responsabilidad de su muerte sobre los jefes de los sacerdotes, quienes en un determinado momento revelaron el verdadero motivo de su deseo de ver muerto a Jesús. Se ha hecho pasar por Hijo de Dios. Esto atemorizó aún más a Pilato, que volvió a entrevistarse con Jesús en privado, sin obtener de él ninguna palabra en defensa propia. En el octavo episodio, Pilato tomó la decisión final de dar muerte a Jesús. Los sacerdotes temían que Jesús fuese puesto en libertad y presionaron todo lo que pudieron a Pilato. Si dejas en libertad a este hombre, no eres del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Entonces Pilato hizo azotar a Jesús y permitió que fuese llevado para ser crucificado. Acto seguido, se lavó las manos como señal de no tener nada que ver con el asunto. Lo que siguió ocurriendo ese día viernes fue una secuencia de acciones violentas de las que Jesús fue víctima. Una tradición cristiana iniciada en el siglo XIV por frailes franciscanos sintetiza estos acontecimientos en lo que se conoce como el Vía Crucis, el camino de la cruz. Se trata de 14 eventos que son los siguientes. Pilato condena a Jesús a muerte, Jesús recibe su cruz, Jesús cae por primera vez bajo el peso del madero, Jesús encuentra a su madre María, Simón de Cirene lleva la cruz. Una vieja tradición sostiene que una mujer de nombre Verónica limpia el rostro de Jesús, Jesús cae por segunda vez, Jesús les dice a las mujeres de Jerusalén que no lloren por él. Jesús cae por tercera vez. Jesús es despojado de su ropa. Jesús es clavado en la cruz. Jesús muere en la cruz. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. El cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro. Si bien es imposible reconstruir en detalle todo lo ocurrido en el día viernes, sí es posible subrayar algunos de los hechos más destacados y su hora. A las 8:30 horas aproximadamente, los soldados romanos cargaron a Jesús con una cruz y lo obligaron a cruzar la ciudad saliendo fuera de ella. Jesús estaba muy débil debido a la flagelación que había recibido. Un extraño fue forzado a ayudarlo. Mientras caminaba, no dejó de mostrar su interés por las necesidades de otros. Finalmente llegaron al Gólgota, una pequeña colina al norte de la ciudad y fuera de los muros. Allí le ofrecieron mirra para beber, que es un soporífero. A las 9 horas, Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones.
Al mirar a los soldados y a otros que lo estaban matando, pidió a Dios que los perdonara. Pero los soldados estaban ocupados en sortear sus ropas y los demás se burlaban de él mientras estaba muriendo. Una vez más Jesús mostró interés por los demás al decir a uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde las 12 hasta las 15 horas, el cielo se oscureció y en medio de las tinieblas Jesús clamó al Padre: ¿por qué me has desamparado? Nuevamente la gente se volvió a reír diciendo que llamaba al profeta Elías. Jesús pidió de beber y alguien, quizás un soldado, tuvo misericordia de él y le dio algo para beber. Jesús siguió preocupándose por los demás y al ver a su madre y a Juan junto a la cruz, tuvo palabras personales para ellos. A las 15 horas Jesús pronunció sus últimas palabras y murió. Los soldados romanos le clavaron una lanza en el costado para ver si realmente estaba muerto. Al morir, la cortina del templo se partió en dos. Este hecho no fue menor, sino que está cargado de profundos significados. Por un lado, fue un símbolo de la caducidad del templo y de su culto, que ahora, con la muerte de Jesús, había perdido toda significación como lugar de encuentro con Dios. Por otro lado, fue un símbolo del derrumbe de todas las barreras que separan a los seres humanos de Dios. Ya no hay más un atrio para los gentiles, un lugar santo para los miembros del pueblo elegido y un lugar santísimo para que entre un sumo sacerdote una vez al año a purgar sus pecados. Ahora Dios está en todas partes y gracias a Cristo mora en toda persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. De esta manera el amor que Dios manifestó en la cruz de su Hijo es ahora accesible a todos, incluso para los gentiles. Finalmente, un oficial romano al verlo morir exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Antes de las 18 horas el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz para ser sepultado antes de que comenzara el día de reposo, el sábado. Los romanos solían dejar a los crucificados para que sus cadáveres se descompusieran o fuesen comidos por las aves de rapiña. Pero los judíos tenían una ley que indicaba que los cuerpos debían ser sepultados o arrojados a una fosa común antes del ocaso. Los amigos de Jesús querían evitar esto, pero tenían poco tiempo para sepultar a Jesús. Por eso, José de Arimatea fue a Pilato y le solicitó su permiso para sepultar a Jesús en forma privada. Así se hizo, colocando el cuerpo de Jesús debidamente amortajado en una tumba ubicada en un huerto cercano. Cuando se cerró el sepulcro con una gran piedra y se selló, ese parecía ser el fin de la historia de Jesús. En realidad, era apenas el principio de su extraordinaria victoria. ¿Eres partícipe de esa extraordinaria victoria? La única manera de encontrar una vida plena es confiando en la muerte de Jesús. Él murió para que nosotros podamos vivir. Para ello hace falta arrepentimiento y fe y recibir a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Muy bien, pues hemos llegado al final del sexto día de esta semana y ahí en el capítulo 19 de Juan 19:30, hay una palabra muy interesante, está Jesús en la cruz. Hemos visto pues ahorita un resumen bastante completo de todo el tiempo en que el Señor Jesús
pasó sus últimos momentos desde la madrugada, 2, 3 de la mañana, luego 5 de la mañana, en los diferentes juicios y lugares con quienes era llevado, como con Pilato, como con Herodes, luego otra vez con Pilato, etcétera, etcétera. Y llegamos hasta el momento de la muerte del Señor Jesús. Y hay unas palabras muy interesantes que yo creo que podemos dejarlas en nuestro corazón en este día, ¿verdad? Seguramente hay muchos detalles en todo el camino de la cruz o la vía crucis, como la mencionaba el hermano que es llamado ahora, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 29, bueno, lo voy a leer desde el 28, Juan 19, 28, dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Fíjense qué bonitas palabras utiliza Juan para darle más importancia todavía a todo este relato tan tremendo de la muerte y la crucifixión. Jesús sabía que su misión en la tierra había terminado. Dice, y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. A mí me llama mucho la atención esta porción del pasaje de Juan, porque habla de la obediencia del Señor Jesús aún en el momento de su muerte en relación con las escrituras, ¿sí? O sea, cómo se mencionan las escrituras aún él estando en la cruz, diciendo, tengo sed, ¿verdad? Luego dice el versículo 29, bueno, había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, y esta es la frase que impacta después de todo esto que ocurre el día de hoy, dice, todo ha terminado, como dice la versión 60, consumado es, ¿verdad? Dice, entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Llegó el momento en que el Señor murió, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor está pronunciando, podemos decir, sus últimas palabras sobre la tierra. Estaba cumpliendo, fíjense, la voluntad del Padre. Estaba cumpliendo en ese momento todas las escrituras que hablaban o todas las profecías que hablaban de ese sufrimiento. Y él en ese momento estaba entregando su espíritu, es decir, poniendo en las manos del Padre, una vez más, su propia vida, ¿verdad? Y lo hizo, como siempre lo dijo, de manera voluntaria. Eso también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Si seguimos leyendo en Juan capítulo 19, ¿verdad? Del versículo 38 hasta el 42, pues vamos a ver, ahora sí que el epílogo dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Qué interesante, ¿verdad? Era bastante para ungir el cuerpo del Señor Jesús, porque dice el versículo 40, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado, y como era día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Muy bien, aquí encontramos entonces la parte final, ¿no? El momento difícil. De aquí a 3 días y 3 noches estamos de ver el momento de la resurrección, ¿verdad? Entonces, es importante recordar todos estos eventos el día de hoy en particular. Muy bien, dice aquí en el material que estamos estudiando, dice, cuando el sepulcro se cerró con una gran piedra y el sepulcro fue sellado, pareciera que la historia de Jesús en ese momento había terminado. Pero en realidad, dice el comentarista, era el principio
de una extraordinaria victoria. Y nos hace una pregunta: ¿somos nosotros partícipes también o participantes de esta extraordinaria victoria? Y es que la única manera en que nosotros podemos encontrar vida plena es confiar primero en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él toma nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, y luego en la victoria que habremos de recordar y celebrar, si Dios lo permite, este domingo, ¿verdad? Él murió por nosotros. Fíjate ¿cómo te diré? No sé qué palabra usar. Bueno, fíjense, Él muere por nosotros para que podamos vivir. El contraste, esa es la palabra, ¿no? Muere y nos da vida a través de esa muerte, ¿sí? A través del arrepentimiento y la fe, nosotros creemos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que después de esa muerte, Él resucitó y ahorita está expectante, sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros cada día en oración, ¿verdad? Así que la obra del Señor no ha terminado. Él está esperando solamente el momento oportuno en el reloj de Dios para regresar una vez más con nosotros. Entonces, este es el día de hoy, el tema que tocaba estudiar, y gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite recordar toda esta clase de eventos, pues tristes, fuertes, dolorosos, difíciles, ¿verdad? Pero empezamos hoy, acuérdense, la reunión hablando de palabras de gozo, palabras de alegría, palabras de paz, palabras de consuelo, porque el Señor Jesús lo que buscaba era que tuviéramos esa tranquilidad, porque Él no nos dejaría solos, sino que ahora su Santo Espíritu vive y mora en nosotros. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario final?